Hola, buenas tardes a todos. Hola, profe. Buenas, ¿Cómo andan? ¿todo bien? Estaba terminando de actualizar los listados y estaba terminando de mandarles la invitación a todos. Acá estoy. Hola, profe. hola, Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Con el frío? Sí, un poquito. Bueno, cuéntenme. ¿Pudieron mirar algo? ¿Me entendieron algo? Ya. Hola, profe. Buenas Me tardes. leí toda la fotocopia, pero no entendí nada. ¿Quién me dijo que no entendió nada? ¿Quién fue? Yo, Diego, Diego, ¿cómo no me entendiste nada? ¿Nada? no casé nada, profe, pero nada, nada, pero estaba leyendo chino. No, tranquilo, tranquilo. A ver, vamos a ir por partes. Vamos a ir mirando directamente lo que es el trabajo. O sea, yo en la fotocopia, o sea, en la parte teórica, lo que les expliqué, a ver, vamos a ir a lo puntual de qué era lo importante de la fotocopia. Lo que yo más trabajé ahí fue lo que tiene que ver con cómo están formados los átomos. ¿Sí? Nosotros tenemos los átomos, tienen un núcleo donde están protones y neutrones. Por fuera del núcleo están los electrones. La parte de configuración electrónica, no se asusten, después lo vamos a ir viendo, o sea, vamos a ir tranquilos trabajando con eso porque sé que es bastante complejo entender configuración electrónica. Hoy vamos a abordar todo lo que tiene que ver con número atómico, número másico y átomos con carga, ¿sí? Entonces, los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, y los electrones tienen carga negativa. Entonces, si nosotros miramos el átomo, podemos decir que el núcleo es la parte positiva y la parte externa del átomo es la parte negativa. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Más o menos. Bueno. Después, lo que se hizo en química es ponerles, o sea, poner una identificación para que esa cantidad que tienen de neutrones, de protones, de electrones los átomos, se pudieran identificar. Entonces, al número de protones se lo denomina el número atómico. Cuando ustedes miran una tabla periódica, ¿saben qué? Yo tengo mi tabla periódica por aquí, como siempre, cuando la quiero. Cuando ustedes miran una tabla periódica, la tabla periódica aparece el símbolo del elemento, ¿sí? Y aparece un número que es más grande, que es el número atómico, ¿sí? Ese número Profe, atómico que se después en el representa con grupo, una Z, ¿alguien me preguntó algo? sí, profe, después en el grupo de WhatsApp puede subir la foto de la tabla periódica ¿Sí? para ver cuál es. Sí. Igual tabla periódica les sirve cualquiera, o sea, yo sí tengo que recomendarles, si tienen que comprar una tabla, es esta, es la azul. Yo ahora después les pongo los datos en el grupo, porque es la que tiene más información y tiene mejor los datos. O sea, para trabajarla es más sencilla de leer. Sí, Después si tienen cualquier consulta. tabla periódica, o sea, sirve cualquier tabla periódica, o sea, vamos viendo las diferencias. Pero bueno, el número atómico lo que representa es la cantidad de protones. Y cuando lo representamos con una Z, ¿sí? Número atómico se representa con una Z. ¿Qué me indica el número atómico? La cantidad de protones que tiene un átomo. Cuando yo hablo de la cantidad de protones, y esto grábenselo así como a fuego, es como si fuese el número de documento nuestro. O sea, cada uno de nosotros tenemos un número de documento distinto que nos hace únicos, ¿sí? Por eso es el documento único. Bueno, el número atómico es único para cada átomo. Si yo hablo de un átomo que tiene 6 protones, siempre voy a estar hablando del átomo de carbono, ¿sí? Porque tiene número atómico 6. No hay ningún otro átomo que tenga el mismo número atómico que el carbono, porque es lo que lo identifica. Cuando yo me voy al número másico, que en las tablas periódicas aparece abajo del nombre del elemento y generalmente es coma algo, después vamos a ver cómo se redondea, o sea,
se usan números enteros. En el caso del azufre aparece como 15,99, 98, 97, creo que, pero se toma como 16. El número másico, que contra la lógica, o sea, en química la mayoría de las cosas van contra la lógica, se representa con una Z. Fíjense que el atómico se representa con una Z, y el másico se representa con una A, o sea, al revés. Generalmente, uno de los errores más grandes es justamente intercambiarlos. Acuérdense que la A es el número másico, y la Z es el número atómico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos números? El número atómico me va a hablar de la cantidad de protones que tiene el átomo, y el número másico me va a hablar de la masa que tiene el núcleo del átomo, o sea, de la cantidad de protones y de neutrones. Ese número sí se puede modificar. Yo puedo cambiar la cantidad de neutrones que tiene un átomo y le modifico la masa, pero no estoy cambiando al átomo en sí. O sea, sigo hablando, por ejemplo, en el caso del carbono, que es el ejemplo que más se utiliza. En el caso del carbono, nosotros conocemos, y pueden haberlo escuchado, el carbono 14. El carbono más común en la naturaleza es el carbono 12, ¿sí? Que tiene número atómico 6, o sea, tiene 6 protones, número másico 12. Pero cuando se analiza en la naturaleza los distintos átomos de carbono que se fueron encontrando, se encontraron átomos de carbono con distinto número másico, o sea, con más neutrones. El carbono 14 es uno de los ejemplos, tiene 2 neutrones más que el carbono 12. Y se usa para datación de restos fósiles, para ver cómo se desintegra, o sea, tiene muchos usos. Son los que se denominan isótopos. O sea, un isótopo, que la definición yo se las puse en la guía, es un átomo del mismo elemento con distinta cantidad de neutrones. O sea, tiene igual número atómico, por eso hablo de que tengo el mismo átomo, pero le cambia la cantidad de neutrones. Por ende, lo que está cambiando es el número másico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo del carbono, del átomo de carbono, yo puedo tener, se los voy a dibujar en mi hoja, porque todavía no acomodé la cámara para el pizarrón, pero sí tengo mi hoja, y mi fibrón. Yo acá tengo 2 átomos de carbono, ¿sí? Bueno, están al revés. Al revés no los escribí. Tengo el carbono con el número 6 abajo, que es el número atómico, este, y el número másico arriba, que es un 12. ¿Qué me está indicando? Que tengo 6 protones y el número másico es de 12. ¿Cómo sé la cantidad de neutrones? Porque hago el número másico menos el número atómico. Le resto 6 y voy a poder decir que tengo un átomo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones. En el caso de abajo, que yo le puse un 14, este es un isótopo de este. Fíjense que el número atómico sigue siendo 6, pero el número másico cambió a 14. O sea que tiene 2 neutrones más. Los protones nunca los modifico, porque si no, si yo dijera que tiene 8 protones, estaría hablando del átomo de oxígeno. Ya no estaría hablando del carbono. ¿Sí? Entonces, nunca cuando ustedes analizan, yo en la guía creo que les puse varios, cuando ustedes analizan esperen que tengo 200 pantallas abiertas, los números atómicos y los números másicos, el número másico cambió, si yo tengo 2 veces el mismo elemento y cambió el número másico, lo único que puedo haber cambiado es la cantidad de neutrones, porque estoy hablando del mismo elemento. Si yo cambio la cantidad de protones, cambié de elemento. ¿Sí? ¿Hasta ahí, Diego, me seguís? ¿Que no habías entendido nada? Bien. Y después... Perdón, profesora. Sí. Perdón, ¿podría explicar otra vez cuando analizan el número atómico esa parte? Vos tenés en lo que les mostré, Sí, este es el número atómico, el que está abajo. sí. La C tendría que ir al revés, pero bueno, estamos en este. El número atómico lo que me indica es la cantidad de protones que tiene el átomo.
¿sí? Las Sí. cargas positivas. El número másico, que es el que está arriba, lo que me está indicando es la masa que tiene el núcleo del elemento, o sea, la cantidad de protones y de neutrones. Para que yo Sí. sepa qué cantidad de neutrones tiene, tengo que hacer al número másico le resto la cantidad de protones, o al número másico, a la A, le resto la Z, ¿sí? Si yo hago A menos Sí. Z, me da los neutrones, ¿sí? Bien. Y siempre acuérdense Bien. que el número atómico se representa con una Z y el número másico se representa con una M, ¿sí? Profe, ¿Qué? ¿puedo hacer una aclaración? Si ¿Sí? se ¿Decís? puede. Nosotros, chicos, habíamos hecho un trabajo de mediciones en física. Sí, Y acuérdense que la masa se representa con la A, con la letra mayúscula. ¿Sí? Entonces ahí tenés, cuando la profesora dice número másico, lo representan con la letrita A. Y la Z es el número atómico. bien. Masa A. Y número atómico Z. Para que no se confundan. Sí, es En siempre, física lo habíamos dado. tiene que ver siempre, es al revés de la lógica de lo que lo pensamos, porque nosotros si pensáramos en el número atómico, automáticamente nos saldría de ponerle una A. Bueno, no, es una Z, no es la A, ¿sí? Y nos falta una de las partículas, que es, Profe, sí, ¿y la C qué era? el carbono. Carbón. Estamos representando, o sea, estábamos usando como ejemplo el átomo de carbono, que es el símbolo del elemento. Ah, bueno. Los símbolos de los elementos aparecen todos en la tabla periódica. Yo ahora les voy a ir explicando cómo buscar algunas cosas, o sea, les voy a enseñar algunas, no sé si trampas, pero algunos atajos que pueden usar para buscar en la tabla periódica las cosas. Primero vamos a terminar con el tema de las tres partículas subatómicas que tienen los átomos. Dijimos, protones, neutrones, pero habíamos dicho que están los electrones también, ¿sí? Los electrones tienen carga negativa, están por fuera del átomo. Siempre que nosotros estemos trabajando con un átomo, salvo que se les indique algo como ser que están en presencia de un anión o de un catión, o que el símbolo tenga, fíjense que yo acá puse el átomo de carbono, ¿sí? Puse el símbolo, y acá, arriba, no tiene nada. Estoy hablando de un átomo que es neutro. Si es neutro, la carga del átomo es cero, ¿sí? Si yo tengo una carga cero, quiere decir que la cantidad de cargas positivas y negativas que forman ese átomo es la misma. Por ende, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que en este caso que hicimos ahora, en ese átomo de carbono yo tendría número atómico 6, número másico 12, cantidad de protones 6, cantidad de neutrones 6 y cantidad de electrones 6. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de electrones que de protones. Eso hace que el átomo sea neutro. Si yo dijera que tengo el átomo de carbono con carga más 2, ¿sí? Si yo ahora le pongo un 2 positivo, ¿sí? Si se les aparece así, con un más 2, me está cambiando la cantidad de carga, ¿sí? Me está diciendo que tengo más cargas positivas que negativas. A ver, ¿a quién se le ocurre cuál es el número de las tres partículas que hay que se modificó? El electrón tiene El, 4. el de electrones. Muy bien, Nadia. ¿Por qué? Si nosotros hubiésemos dicho que en vez de que tiene dos cargas positivas más, o sea, que tiene carga más 2, si yo hubiese dicho que tiene 2 protones más, estaría cambiando el número atómico. Entonces estaría cambiando de átomo. Lo único que puedo modificar para que el átomo tenga carga, tanto sea positiva o negativa, es la cantidad de electrones. Las únicas partículas que se modifican en la cantidad dentro de un mismo átomo con respecto a la carga son los electrones. Los electrones van a ser los que
los que generen que tenga carga positiva o carga negativa. Si yo tengo cargas positivas, y acá seguimos con el tema de que siempre es al revés de la lógica, si yo tengo cargas positivas, quiere decir que perdió electrones. O sea, tienen menos electrones que los que tenía el átomo neutro. Si yo tengo un átomo que tiene cargas negativas, quiere decir que ganó electrones. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Me preguntan lo que necesiten, ¿eh? Si necesitan que vuelva a explicar algo, me lo preguntan sin problema. No les voy a decir nada. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar? sí. ¿Por qué se me ríe? Porque le dieron una patada a un perro, ahí se escuchó un perro. Fue un No, milagro. sí, pobre perro, dejen el perro en paz. Bueno, volvemos. Nosotros podemos tener átomos neutros, o sea que no tienen carga. Si no tienen carga, tienen igual cantidad de protones que de electrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se anulan las cargas. Puedo tener átomos con carga positiva, que se van a llamar cationes. Los átomos que tienen carga positiva se llaman cationes. Y los átomos que tienen carga negativa se llaman aniones. ¿Sí? Para que yo tenga un átomo con carga, tengo que modificar sí o sí la cantidad de electrones que tiene ese átomo. Si el átomo tiene cargas positivas, lo que hizo fue perder electrones. ¿Por qué? Porque ese balance que tenía entre los protones y los electrones se modificó, o sea que pierde cargas negativas y queda con carga positiva. ¿Sí? Si yo tengo un átomo que tiene carga negativa, quiere decir que tiene más electrones que los que tenía. O sea, ganó electrones. Entonces, cuando yo me fijo la cantidad de cargas positivas y de cargas negativas, salen ganando las cargas negativas. ¿Sí? A ver, para que no se mareen. Es un tema que lleva, no es difícil, pero se ve mucho con el tema de la práctica. O sea, por eso la guía de ejercicios parece tan larga y por eso puse que vamos a tener tiempo de hacerla. Porque tienen mucha ejercitación de lo mismo, pero es más que nada para que ustedes empiecen a entender la lógica y a ver cómo van identificando cada una de las cuestiones. ¿Sí? Eso es cómo se relacionan las tres partículas subatómicas que forman los átomos. Protones, neutrones y electrones. ¿Quiénes son los que no cambian nunca? Los protones. El número atómico siempre es el mismo cuando estoy hablando de un mismo átomo. Si cambio de número atómico, cambio de elementos, ¿sí? Es como nosotros. Si cambiamos de número de documentos, cambiamos de persona, ¿sí? O sea, ténganlo presente de esa manera, es lo que lo identifica. En la tabla periódica, ¿sí? Tenemos varias maneras de encontrar a los elementos. O sea, porque yo ya sé que les puse, en el primer punto, les puse que pongan cuántos protones y neutrones hay en el núcleo de los átomos, ¿sí? Les aclaré que era un átomo sin carga. Les puse la cantidad de electrones, o sea, les pregunté la cantidad de electrones. Ya les di un dato, les dije que no tenían carga. Por ende, cuando ustedes se encuentran la cantidad de protones, la cantidad de neutrones va a ser la misma. La cantidad de electrones va a ser la misma. Yo les puse los símbolos. O sea, hay un poco de trampa en el ejercicio, ¿por qué? Porque yo lo que necesito es que ustedes empiecen a poder mirar la tabla periódica y a poder ir, digamos, como acostumbrándose a mirar la tabla y a buscar los elementos. Nunca, y esto se los aclaro desde ya, desde día 2 o día 1, la tabla periódica no se la tienen que aprender de memoria, o sea, nadie se aprende la tabla periódica de memoria. O sea, si me preguntan a mí si me sé la tabla periódica de memoria, no me la sé. Sé dónde están los elementos de años de estar trabajando con la tabla periódica e ir identificando. Lo mismo que me van a ver que por ahí les digo, no, tal elemento tiene tal masa o tantos protones, o sea, hace 15 años que soy profesora de química, entonces estoy recontra acostumbrada a manejar la tabla. Yo les puse los símbolos de los elementos. Ahí, profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Ahí no se equivocó, puso 2 veces cromo. Sí, puede pasar. Está bien. Es Y porque a veces me falla. ¿En dónde? Consulta, en el escandio, puede ser que no sea todo igual, porque nosotros me da todo
protones, neutrones y electrones iguales, pero en el cambio distinto. Sí, puede ser. ¿Puede Hay un ser? montón de elementos que no son iguales. Ah, Voy a está hacer bien. una consulta, a ver si lo entendí. Sí. Hice uno de los ejercicios, uno solo, que es con lo que usted explicó, que es del punto 2. Dice, número nuclear tiene la N, que Sí, sería el nitrógeno, el 7. Número atómico, 7. sí, Número másico, 14. sí. Y entonces neutrones sería 14 menos 7, 7. ¿Está bien? Exacto. Perfecto, listo, ya lo sé Y hacer. si yo te pregunto cuántos electrones tiene, Lo mismo que los protones. bien, porque fíjate que no tiene ninguna carga. O sea, está el símbolo sin ninguna carga. Si yo te hubiese puesto un +1, +2 o -3 en el símbolo del elemento, ahí estamos indicando que tiene carga. Ahí son todos átomos neutros. Profe, Perfecto. Sí, Natalia. en litio, digamos, del 2, había puesto usted en neutrones que había 6 neutros. Y yo saqué la cuenta y a mí me aparece 4. No sé si estoy equivocado o lo puso mal usted. Claro, no, yo también iba a hacer esa misma pregunta. A mí también me da menos, no me da No, 6, me tienes da razón. 4. Porque el número Es atómico 4. lo resté con el número másico y me daba 4. Sí, y está bien. Le pifié Ah, yo y le puse buenísimo. un 6 en los neutrones. Ah, bueno. No. Me rectifico. Les hice una trampa yo. Ah, Les puse, o sea, lo que les puse ahí, porque yo en realidad ese ejercicio lo hice para que piensen algunas cosas. Es un isótopo del litio. Tiene más neutrones ya. Claro. que el que sacamos de la tabla. Sí. A mí me da el número atómico eso y el número másico otra cosa y no me da 6, me da 4. Claro, pero cuando vos sacás cuando sacás el de la tabla, si lo trabajamos como un Sí. isótopo, el número Sí. másico nos va a dar distinto. O sea, fue para Entonces, introducir que estaban en presencia de un isótopo. Les tendría que haber puesto la pregunta abajo de que digan si eran isótopos o no. O sea, ahí fue mala mía, o sea, está muy bien. tramposo, fue muy tramposo. No da 4, te da 4, no es 6. No, te da 6 porque estamos trabajando con un isótopo. Pónganse al lado que es un isótopo del elemento. O sea, es el átomo de litio con distinto número másico porque tiene más neutrones que el más común. A ver, ¿por qué se habla de isótopos? O sea, todos los que están en la tabla periódica, ¿sí? Vieron que las masas están todas con decimales. O sea, en general, salvo algunos, prácticamente todos están con decimales. Eso es porque es un promedio de la masa de todos los isótopos que se encuentran en la naturaleza. O sea, cuando se buscan los átomos en la naturaleza, a medida que se fueron descubriendo, y esto lleva muchos años cada vez que se descubre un elemento, se analizan todos los elementos que se encuentran. Primero se determina el número atómico para determinar qué es ese elemento, y se determinan las masas atómicas. Los que se presentan de manera más común y en mayor proporción son, digamos, los que se consideran como si fuesen el que los representa. Pero se hace un promedio de las masas, y por eso las masas que tenemos en la tabla periódica tienen números decimales, porque es un promedio de todas las masas de los isótopos que se encuentran, y lleva al elemento más común que hay en la naturaleza. Si nosotros buscamos carbono en la naturaleza, que está por todos lados el carbono más común de encontrar en la naturaleza es el carbono 12. O sea, que tiene el carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones. Pero hay muchas más variedades de carbono presentes. Por eso cuando se ponen los números, están con números decimales. Nosotros, cuando trabajemos todo el año en química, se utilizan los números enteros, salvo en el cloro, que por ahí ahora no le vamos a dar mucha bolilla, pero sí cuando hagamos cálculos, que se usa la masa de 35,5. Pero eso es cuando empecemos a trabajar con todo lo que tiene que ver con estequiometría, que es uno de los temas de más adelante de la materia, ¿sí? Que tiene que ver con cálculos de concentración, masa, cantidades.
Ahora vamos a trabajar con los números enteros, ¿sí? Por una cuestión de que lo que estamos haciendo es analizar cómo están formados los átomos, cómo es la estructura dentro de ese átomo y cómo es la distribución de protones, neutrones y electrones. Y entender qué pasa cuando tienen carga, qué pasa cuando esa carga es positiva, cuando es negativa, y cómo me modifica a mí la estructura atómica. Por eso la guía es estructura atómica y tabla periódica. Hoy vamos a trabajar sobre esto. Después, ya la clase que viene, como para que ustedes se puedan ir, digamos, acostumbrando a esto, vamos a ver lo que tiene que ver con configuración electrónica, que yo sé que es bastante complejo de entender, pero ahí sí, o sea, en la próxima clase que vamos a trabajar directamente todo lo que es configuración electrónica. Es más, yo creo que la guía la hice dividida en dos partes. Sí. Profesora. La segunda le puse configuración electrónica y tabla periódica, que lo vamos a ver la clase que viene. Sí vamos a trabajar, o sea, me van a ver a mí, pero vamos a estar directamente con el pizarrón, porque voy a resolver en el pizarrón y les voy a mostrar algunas reglas y atajos que hay para poder hacer la configuración electrónica y entenderlo. ¿Quién me habló? Liliana. Yo, Liliana. Le quería preguntar si esos ejercicios que estaban diciendo los chicos están en el Classroom, porque yo no los encontré, o no sé si estaban dando ejemplos. Sí, no, estábamos con los ejercicios de la guía de ejercitación, la que dice TP número 1. Sí, yo hice, o sea, todo lo que era completar y poner el nombre de cada... Bien, bueno, de cada uno, Diego, todo, pero no... El que nombró Martín, que habló del escandio, está en el punto 1. En el punto 1 tienen el magnesio, el cromo, el oxígeno, el escandio, y bueno, de nuevo el cromo, o sea, puse 2 veces el cromo. O sea que olvídense de eso. Capaz que me faltó ver esos ejercicios. Y el que habló Diego está en el punto 2, que es el cuadro, que empieza con el sodio, después viene el nitrógeno, después está el bario, después viene el litio. ¿Eso es para entregar? ¿Eso es para entregar o para practicar? A ver, la guía ustedes las van a ir haciendo. Una vez que nosotros completemos todos los temas de la guía, o sea, porque hoy estamos con la primera parte de la guía. La clase que viene vamos a estar con todo lo que es configuración electrónica y propiedades de la tabla. Claro, yo la parte de sistemas materiales... La que viene, ustedes van a tener una semana para poder terminar la guía, consultarme lo que les falte consultar, y recién ahí la suben la guía. ¿Sí? O sea, siempre es, a ver, la guía es para que practiquen ustedes, pero también es para que después de que yo les voy explicando, ustedes puedan resolver, puedan consultar lo que no queda claro, y una vez que terminan todo eso, ahí suben la guía. Entonces la otra semana... La otra semana la guía y tengan algún error. Sí, Martín. Está bien. La otra semana era para entregar una parte, ¿no? ¿La entregamos o sí? La semana que viene vamos a trabajar con configuración electrónica. Después de que terminemos de trabajar eso, tienen toda esa semana para poder entregar la guía. Todo completo. Todo completo. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? O Yo sea, lo hice al revés, profesora, porque ya le mandé ahora toda la parte de estructura atómica, todo eso yo ya lo hice. Entonces, no hay problema. bueno, no hay problema, Liliana, yo te lo corrijo, te lo devuelvo, porque si yo no se los devuelvo, ustedes no pueden volver a subir nada. En el espacio. Yo te lo devuelvo para que vos puedas volver después a entregar la otra parte. Ah, bueno, está bien. Pero quédense tranquilos, o sea, y esto se los digo ya para que se vayan acostumbrando, o sea, no se apuren en creer que cuando yo subo una guía o un teórico de una clase para otra tienen que resolver todo y hacerlo bien. O sea, la idea es, yo les doy los materiales, ustedes leen los materiales, intentan hacer las cosas, y cuando nos juntamos en el Zoom vemos todo lo que no se entiende. Independientemente de que me consulten a través del Classroom o por el grupo de WhatsApp, o me escriban por privado, o sea, no me molesta para nada, pero la idea es poder cerrar los temas, poder ver todos juntos cómo están yendo, y recién ahí terminan de resolver y lo suben. O sea, no hay, o sea, no es que no haya apuro y tienen todo el año. O sea, sino que vamos manejando los tiempos en base a lo que van entendiendo. Porque, por ejemplo, Diego hoy me dijo, hola, no te entendí nada. Ahora creo que Diego entendió algo, me quedo más tranquila. Profe, yo tengo una duda. Decime, Karen. Karen, vos ingresaste hoy, yo te mandé hoy la solicitud.
Sí. Yo tengo una pregunta sobre el punto 1. Sí, Bueno, yo había agarrado, por ejemplo, el cromo, vio que puse el oxígeno y el escanio, sí. y como no entendí bien, o sea, yo puse que tiene 24 protones y 28 neutrones, porque no En el sabía caso cómo del era. cromo. Claro. Sí, En la pregunta 1, ¿está bien así o sí, tenés 24 protones, 28 y neutrones 28 neutrones? y 24 electrones, porque el átomo es neutro. O sea, Y si quieren ahí mismo, No, porque en la pregunta 1 dice ¿cuántos protón. protones y neutrones hay en el núcleo? Sí, pero después te dice, en un átomo sin carga de cada elemento indique la cantidad de electrones presentes. Ah, listo. Y si quieren en ese mismo punto, para ir ayudándose a ustedes, directamente pueden poner cuál es la A y cuál es la Z. Entonces van sabiendo cuál es el número másico y cuál es el número atómico. Fíjense que es un ejercicio de ir acostumbrándonos a manejar los distintos símbolos. Por eso yo les voy poniendo símbolos y les voy poniendo elementos. O sea, van a ver que a lo largo del año va a llegar a un punto que ustedes ya se van a acordar dónde están ubicados los elementos. Porque en general se trabaja con partes de la tabla periódica, con los elementos más comunes. Entonces va a llegar un punto que ya se van a acostumbrar a cómo se representan y cuál es el símbolo de cada elemento. Les aviso por las dudas. Quedan 8 minutos. Cuando se desconecte, volvemos a entrar todos al mismo enlace. Vení, Gorda, vení. Profe, Sí. yo le quiero hacer una consulta. Natalia, ¿Viste decime. en el punto 5 que dice, bueno, que teníamos que completar el primero que dice que es vario? Sí. En el número atómico puso 137 y es 56. ¿Es otra trampa? ¿O o me estoy equivocando yo? No, puede que me haya equivocado yo. No, me equivoqué yo. Ah, soy una genia. Ah, bueno. No, ese día seguramente estaba... Esta día yo creo que la subí a las 6 de la mañana. Puede ser que... Puede pasar, ¿eh? Estaba dormida. Sí, puede ser. Sí, No, pásame. a ver, hago una aclaración para todo. Sí. Yo soy profesora de física, de química, o sea, estudié un montón, todo, pero sigo siendo un ser humano, o sea que me puedo equivocar un montón de veces. O sea que ustedes cuando ven un error, directamente me dicen, profe, ¿yo estoy entendiendo mal o vos subiste mal las cosas? No, Yo me quedé trabada en el punto 5 por esa misma razón, porque No, está bien. Como pensaba que estaba haciendo mal las cosas, y bueno, no. y ahora que... Ustedes cuando ven Y algo ahora que así, dijiste- directamente lo marcan y me lo preguntan. O sea, yo en general reviso 1000 veces las guías, sobre todo cuando tengo números y todo, porque me da miedo de equivocarme. A veces voy a la tabla periódica y me vuelvo a fijar todos los números atómicos, los números mágicos, por las dudas de que, como me voy acordando de memoria muchas cosas, digo, bueno, no, me voy a fijar por las dudas. La vez pasada, una vez en un parcial, les puse que el azufre tenía número atómico 16, y se me quedaron mirando todos y me dijeron, profe, y yo me quedé así y digo, ay, no, chicos, perdón, estaba, yo me quería matar porque estaban todos rindiendo y me miraban todos como diciendo, ¿de qué nos estás hablando? Así que ustedes cuando ven algo que ven que no les cierra por ningún lado, o sea, y aparte esto, tabla periódica, es como la Biblia, o sea, la tabla periódica tiene la realidad. Si ustedes ven que la tabla periódica está distinto a lo que yo les puse, me lo dicen. O sea, salvo hoy, por ejemplo, con el litio, que había una trampa que tenía que ver con que era un isótopo, o sea, yo tranquilamente puedo cometer un error. Es más, tengo Pero en el elementos bario, que ya de por sí, en el no sé bario, por qué, me los confundo. El bario también sí me parece isótopo, ¿no? a mí me da Porque 137 81. en el bario. El bario está puesto mal el Están al número revés. atómico. Fíjense que en la Z puse el número másico, el 137 Ah, está bien. en la A. Y en el mercurio, en el número másico, puso que era 200. Sí. Y es 80. No, ese está bien. No, Profe. porque en el mercurio, no, primero es 200, 80 es el número atómico. El número atómico. Y acuérdense que el número másico yo se los puedo cambiar de acuerdo a si tenemos un isótopo o no. Ah, O sea, el ya, que yo ya, puedo ya. cambiar es el número atómico. Si yo les digo que el azufre tiene número atómico 16, está mal. 16 tiene el azufre. El número atómico del oxígeno es 8.
O sea, Profe, si Cuando, me lo cuando pueden el número discutir, másico, cuando el número másico, por ejemplo, como el cromo, que me da 51,996, lo redondeo a 52. a 52. Si es profe, mayor a coma 5, si vos tenés coma 5 y es arriba de coma 5, va Sí, al número es que le para puse. arriba. Si es menor, Perfecto. va al número anterior. ¿Sí? Va profe, al número una que está, consulta. no al anterior. O sea, En el si es níquel, 35,4 es 35. No, en el níquel, 35, sí, va a 35. el número másico me dio 60, Sí, pero acá yo lo veo en la tabla y el número másico del níquel es 58,693, sería 59, no 60, ¿o no? si tenés un isótopo, no. O sea que puedo ponerle 60 tranquilamente. Exactamente. Y lo que te va a cambiar es la cantidad de neutrones. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que yo en algunos casos le di la cantidad de neutrones. En el zinc, bueno, igual no es isótopo, pero les puse el número másico y les puse el número de neutrones. Donde dice 30, ¿sí? En el punto 5, yo les puse el Sí. número másico y la cantidad de neutrones. O sea que ustedes, y la cantidad de electrones. A partir de ahí ustedes pueden inferir el número atómico, la cantidad de protones y la carga que tienen. Fíjense que en ese ejercicio tienen, yo tengo el número másico, vamos a olvidarnos de qué elemento es. Número másico me dice que es 30. Paren. Número atómico, ya me mareé. Número atómico me dice que es 30. ¿Sí? Z30. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 30 protones. Sí, ¿Sí? Hasta ahí vamos. O sea que A sería 30. Protones sería 30. Número de neutrones me dice que es 35. 35. Entonces, ¿qué masa tiene? Los 30 protones 65. más los 35 neutrones, 65. ¿Sí? 65. Ahí tenemos el número másico. Y después fíjense que me dice que tiene 28 electrones. Sí, O sea, ¿que tiene carga eléctrica? ¿Sí o no? sí, Sí, porque tengo 30 protones y 28 electrones. sí. O sea que tengo una carga que es positiva o negativa. Positiva. De 2 positivos. Y fíjense que la tabla no la usé. O sea, inferí todo sin mirar la tabla. Después sí, voy a la tabla, busco cuál es el elemento que tiene número atómico 30, que es el número, en cualquier tabla es el número que aparece en negrito y más grande. ¿Sí? Hay tablas que lo tienen como este, que aparece arriba. ¿Seguridad? ¿Sí? Oh. Y siempre las tablas tienen la particularidad de que los números atómicos crecen de esta manera. O sea, de Para ahí que izquierda estamos a derecha. No, ¿Sí? arriba a la izquierda. Y capaz que no va a dar, entonces seguridad. Sí, si ustedes miran la tabla así, tienen de izquierda a derecha, van aumentando los números atómicos. Y van lineales. Entonces, cuando ustedes tienen que buscar un número, lo que hacen es fijarse y hacer el seguimiento de qué número están buscando, y lo van a encontrar a través del número atómico, que es lo más fácil. ¿Sí? Buscar por número atómico. Cuando les dan nombres, ¿sí? En vez de el número atómico, en la parte de atrás de las tablas periódicas, como en esta, miren que nos queda un minuto, así que se puede cortar, no se asusten que lo sigo aplicando. En la parte de atrás de las tablas, en general, por eso esta es una de las que más quiero, están los nombres de los elementos en orden alfabético. Entonces, si a ustedes les dicen el cromo, directamente buscan por orden alfabético el nombre del cromo y al costado les aparece el número atómico. Una vez que lo tienen, van del otro lado de la tabla y lo pueden buscar. ¿Sí? O sea, la tabla periódica, una de las particularidades que tiene es que tienen todos los datos que necesitamos. Lo que tenemos que aprender y lo que vamos a hacer nosotros es aprender a leer la tabla periódica.